Buenas noches hermanos, amigos, familiares. Aquí estoy nuevamente para traerle otra enseñanza. En esta tarde vamos a hablar del libro de Timoteo, porque es importante ir predicando, que nos dice el apóstol Pablo, dice que tenemos que enseñar todo el consejo de la palabra, que dice que toda la palabra podemos enseñarlo libro por libro, expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. En esta noche vamos a orar primeramente para darle gracias a Dios, para que Él me dé la sabiduría, para que yo no hable más de lo que tengo que hablar. Entonces me acompañan, vamos a orar. Vamos a darle primeramente gracias a Dios por otro día más que nos ha protegido, que nos ha cuidado. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. En esta noche, Padre, venimos a ti con un corazón humilde, reconociendo, Padre, que tú eres Dios, nosotros solamente somos siervos tuyos, Padre. En esta noche, Señor, te pedimos, Padre, que nos perdones todo pecado que hemos cometido el día de hoy, de palabras, de pensamiento, de hechos, Señor. Te pedimos que nos limpie con la sangre de tu Hijo amado, para ser digno en esta noche de entrar a tu presencia, para ser digno de que inclines tu oído al clamor de tus siervos en esta noche, Padre mío. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que va a ver este video, Señor, por cada una de las personas también que va a ver este video, Señor, que tú les hables a sus corazones, Señor, porque tu palabra está viva, Señor, tu palabra es muy importante, Señor, para nuestras vidas, para cambiar nuestros pensamientos, Señor, nuestra mente. Sí, Padre, yo pongo esta enseñanza en tus manos, Señor, te pido que seas tú, Señor, el que me ayuda, Señor. Te pido que me des la sabiduría, me des el conocimiento, Señor. Dame de tu gracia, Padre, para predicar esta palabra, Señor. Sí, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por cada uno de los que va a ver este video, Señor, que tú los bendigas, Señor. Que los ayudes, Padre, que les hables a través de la palabra, Señor. Porque no es mi palabra, sino la tuya, Señor. Yo solamente soy como un cartero, Señor. Tú eres el que escribe la carta, Padre mío. Sí, Padre, yo te pido, Señor, que tú hables a los corazones de cada una de las personas, de mis hermanos también, Señor, que están desanimados, Padre. Te pido por cada uno de los que están enfermos, Señor, que tú pases tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Te pido por mis hermanos también que están desanimados, Padre mío, por todas esas personas que están sufriendo en estos momentos, Señor, por ese virus que está haciendo mucho daño, Padre mío. Que este virus que está, Señor, que nos ayude, Señor, a unirnos más en oración, Señor, buscándote, Padre mío. Porque sabemos que tú lo permitiste, Padre, porque primeramente tienes que tratar con nosotros, tu pueblo, Señor, que hemos estado dormidos. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, dame sabiduría, Señor, para explicar esta palabra, Señor. Que no sea yo, Señor, sino seas tú en mí, Padre mío. Úsame en esta noche, Señor. Límpiame, Señor, de todo pecado, Padre mío, para ser digno de hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Buenas noches, hermanos. Entonces en esta noche vamos a enseñar el libro de primera de Timoteo. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo a través de la carta a Timoteo. Esta es una carta pastoral. La escribió el apóstol Pablo a Timoteo, dice, para saber cómo se va a conducir uno en la iglesia. Entonces a veces hay muchas veces que no leemos estas cartas, primera y segunda de Timoteo, la carta a Tito y el libro de los Hechos. Es muy importante para la iglesia. Ahí viene cómo debemos conducirnos en la iglesia. Es una enseñanza para los pastores, para los líderes como nosotros, para saber cómo conducir una congregación. Entonces aquí el apóstol Pablo nos va a hablar a través de la palabra. Él la escribió a Timoteo, pero también es para nosotros, para los líderes. Entonces es muy importante saber estas cartas. Si tenemos el llamado de Dios para el ministerio, tenemos que leer estas cartas. Ahorita vamos a dejar que la palabra hable. Yo solamente voy a interpretar un poquito lo que he aprendido. Acuérdense, no soy pastor todavía, nomás soy un siervo inútil, como dice el Señor, que digamos siervo inútiles somos porque hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. En esta noche me va a usar a mí, como te puede usar a ti también, pero para que nos pueda usar el Señor tenemos que alejarnos
de todo pecado tenemos que limpiarnos, porque el Señor no puede usar un vaso sucio. Entonces, para que esa palabra tenga poder y haga lo que el Señor la manda a hacer, tenemos que nosotros ser un vaso también limpio para poder hablar esa palabra, para que esa palabra haga, como dice, lo que el Señor la manda a hacer. Entonces vamos a empezar en el capítulo 1 de Timoteo. A ver qué nos dice el Señor. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Entonces aquí Pablo está hablando, dice, Pablo se describe como apóstol de Cristo. Dice, de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Entonces aquí, ¿quién fue el que eligió a Pablo para servir en el ministerio? Fue nuestro Padre. Dice aquí se describe como siervo. Dice en el capítulo, versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí lo está llamando, dice, verdadero hijo en la fe. Entonces quiere decir que era un verdadero cristiano, ese verdadero hijo. Vamos a ver aquí en el versículo 3, aquí también le está advirtiendo, dice, advertencia contra las doctrinas extrañas. Entonces le está advirtiendo que iban a haber muchas doctrinas extrañas que él tenía que corregir. Dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Entonces Pablo lo mandó a Timoteo, porque allí en Éfeso, en Macedonia, dice que estaban entrando doctrinas extrañas, que no eran las que él había enseñado, lo que él le había enseñado a la iglesia de Macedonia. Dice, para que instruyas a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Entonces estaban enseñando doctrinas que no son bíblicas. Dice aquí en el 4, dice, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Le está diciendo que dice que ni prestarán atención, dice, a mitos. Que mito quiere decir mito puede ser como cosas que no estaban aquí escritas, eran como inventadas. Dice, dice, a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Aquí le estaba dando instrucciones. Entonces vamos a ver aquí en la Reina Valera, ese mismo versículo, el 5 dice, pues el propósito de este mandamiento, dice el capítulo 5, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Entonces, un corazón verdadero, quiere decir un mandamiento que no es, dice que nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Quiere decir que también puede haber fe fingida. Hay personas que pueden estar en la iglesia que están fingiendo una fe fingida, pueden hacerse pasar por verdaderos siervos, pero están fingiendo. Se pueden comportar como un cristiano, pueden estar ahí alabando al Señor, pero nomás están fingiendo. Entonces por eso les está diciendo ahí, dice el 6, dice, y de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces aquí le está diciendo, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces se apartaron de la verdadera fe, dice, y se fueron a vana palabrería. Entonces estaban hablando algo que no era vano, que no era cierto lo que estaban diciendo. El 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y en estos tiempos así hay muchos ahorita. Se quieren hacer doctores, se quieren hacer que son teólogos,
pero tienen apenas 1 año, 2 años en el ministerio, no saben ni lo que dicen, lo que está diciendo está equivocado, lo que ellos interpretan. Entonces las escrituras las interpretan mal. ¿Por qué? Porque no están preparados. Por eso también aquí el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que no pusiera las manos con ligereza. ¿Por qué? Ligereza quiere decir que no metiera al ministerio a cualquier persona, no neófitos, dice, no tenía que ser neófitos, para que no se fueran a envanecer. Entonces él está diciendo neófito quiere decir una persona que no está preparada, que no está con la palabra para enseñar. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces no entendían ni lo que decía la palabra, pero ahorita hay muchos así, muchas personas que ellos interpretan la Biblia a como ellos quieren. Acuérdense que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino dice que por hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Se los dio a hombres llenos del Espíritu Santo. Dice el 1.8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces dice que la ley es buena. Muchos dicen no, que la ley no es buena. Dice, por la ley, acuérdense que sabemos, por la ley vino los 10 mandamientos, por eso sabemos. Si no hubiera venido la ley, no supiéramos que es malo robar, matar, codiciar, todo eso, ahí en la ley. Entonces acuérdense, en la ley, estaba la ley ceremonial, estaba la ley, ¿cómo se llama? La ley moral que está en nosotros. Entonces cuando vino Cristo, esa ley, la ley ceremonial quedó abolida, ya no está vigente para nosotros. Nosotros no tenemos que guardar nada del sábado, no tenemos que guardar nada de las fiestas. Eso era dice que era tipo y figura de lo que iba a venir. Entonces Jesús es nuestro sábado. Entonces todos los días es de Él. Dice el 1.9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Vamos a ver este pasaje, el 1.9, en otra versión. Vamos a la versión, una versión más nueva para ver qué nos dice aquí el Señor. Vamos a ir en la Biblia, la nueva versión internacional. A ver qué nos dice. El 1.9. Dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Para eso fue dada la ley, acuérdense. Dice que no fue dado para el justo. Entonces vamos a ver aquí en la otra versión. Esa es en primera de Timoteo 1.9. Vamos a ver qué nos dice. 1.9 dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes. Ok, ahí está uno. Y rebeldes. Acuérdense que ahí hay muchos, en la iglesia del Señor hay muchos rebeldes, muchos desobedientes, no quieren obedecer a su pastor, no quieren obedecer la palabra. Entonces para eso fue, para los rebeldes, desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para todos los pecadores, para nosotros también que somos pecadores, para todo fue dado. Dice, para los irreverentes y profanos, la ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros. Acuérdense, es la ley. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos por medio de la ley que dice que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Porque sabemos por medio de la palabra que fue dada. Si no supiéramos que el adulterio te va a llevar al infierno. Dice, y los homosexuales. Aquí está hablando también de los homosexuales. ¿Qué dicen muchos? Oh no, es que tú eres uno homofóbico. Yo les digo, ¿qué significa homofóbico? Homo viene de hombre. Fobia es de miedo. Entonces cuando leo a esa persona que dice que es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, cuando se pone en el espejo, ¿qué es lo que ve?
ve que ese es un cuerpo de hombre, entonces él es el que tiene miedo. Le digo, tú eres el homofóbico, tú tienes miedo de ser lo que eres, de que eres hombre, no eres mujer. Entonces aquí está diciendo los homosexuales. Entonces el Señor le está diciendo, aquí también los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. Entonces dice, pero si se arrepienten, pues todo pecado será perdonado. Aquí el Señor le está diciendo que no van a entrar, así como andan en pecado no van a entrar. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Dice, para los traficantes, dice, de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. Dice, en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. ¿Ok? Enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Entonces aquí le está diciendo el apóstol Pablo para quién fue la ley, no para el justo, dice. Pues se dice que el Señor, dice, Él vino a los enfermos. Ahí en Mateo habla, dice, yo no vine a los buenos, dice. No vino a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero, también yo era un pecador también y soy un pecador todavía, pero yo ya no practico el pecado. Recuérdense que practica el pecado, dice que es del diablo. Entonces nosotros podemos pecar a veces por lo que vemos, a veces por lo que oímos, por lo que hablamos, por lo que pensamos. Oye, si tú eres un hijo de Dios, si va una mujer bonita allí, entonces si tú ya estás viéndola con malos deseos, ya la estás codiciando, dice que ya pecaste en tu corazón aunque no te hayas metido con ella. Practicar el pecado es que está todo el tiempo, se duerme pensando cómo pecar, se levanta y ya está pensando cómo transar, está practicando todo el tiempo, está practicando el pecado. Entonces cuando les digo, los hijos de Dios ya no practicamos el pecado, podemos pecar, por eso todos los días tenemos que arrepentirnos. Yo por eso en la noche digo, Padre, perdóname todo pecado que haya cometido el día de hoy, de palabra, de pensamiento, de hecho. Entonces, porque en veces podemos ofender a las personas sin querer, en veces no sabemos, en veces estamos pensando, vienen pensamientos malos a nuestra mente, ya estamos pecando. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Si yo sé la palabra, ahorita le estoy predicando yo sé que el adulterio me puede llevar al infierno y yo voy y estoy engañando a mi esposa, ¿a dónde voy a ir a parar? Voy a ir a parar al infierno porque la Biblia lo dice. Es la palabra de Dios, no es mía. Dice, vamos a ver aquí en la otra versión, en la Reina Valera, fíjense cómo dicen, ese mismo pasaje, el 1.9 dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios. ¿Recuerden que es un fornicario? El fornicario es una persona, puede estar casado, pero puede andar fornicando con una persona y con otra. O son personas que no están casados, puede ser por los dos los lados. Esos son los fornicarios, que no están casados y andan fornicando. ¿Qué dicen? No, es que yo soy hombre, yo puedo andar con una y con otra mujer. La Biblia te dice que te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Porque acuérdense, el sexo fue hecho para el matrimonio. Ahorita ya a la gente ya no le interesa, ya a los jóvenes ya no les interesa llegar vírgenes al altar. Ya ahorita se meten con uno, se meten con otro. Después se casan, le sale un hijo enfermo. Dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Porque dice que cuando tú te metes con una persona, con una ramera, ahí dice que te vuelves a hacer una carne con ella. Que no dice en el Génesis, dice el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y pasarán a ser una sola carne. Entonces cuando tú te casas, tú te vas a hacer una sola carne, son dos personas en una. Entonces cuando estás metiéndote con una y con otra, entonces quién sabe cuántos demonios se te metieron. Entonces tú le pasas la maldición a tus hijos. Allí en el libro de Samuel aparece lo que hizo David. Que David cayó en adulterio. Mandó matar a Urías para quedarse con Betsabé, que dice ahí mintió, mató y adulteró. ¿Qué hizo Dios? Dios lo perdonó porque él se arrepintió. Entonces te dice que en la Biblia que todo pecado va a ser perdonado, pero si te arrepientes, pero las consecuencias no te las va a quitar. No te las va a quitar. Entonces el Señor le dijo a David, dice, por lo que hiciste, dice, la espada no se apartará de tu casa. ¿Qué pasó? Uno de sus hijos violó a su media hermana, el otro mató a su medio hermano que violó a su hermana.
Luego Absalón se le levantó, era un desastre. ¿Por qué? Por el pecado que cometió David, que fue en contra de Dios. Dios le quitó ese hijo que tuvo con Betsabé. Entonces no tenemos que decir, no, yo puedo pecar todo el tiempo, pero acuérdate que las consecuencias las vas a tener. Si tú engañas a tu esposa, vas a tener las consecuencias también. Hay que tenerse las consecuencias. Dios te puede perdonar, pero vas a tener que pagar. Eso no te lo va a quitar el Señor. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. Entonces, ¿qué dice? Que la mentira es una mentirita, es una mentirita piadosa, ¿no? Aquí les habla mentirosos. Y también dice que ahí en Apocalipsis dice que los mentirosos no van a entrar. Entonces, el que habla mentira dice que es del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Entonces, muchos se van a ofender. No, es que esta palabra es muy dura, así está escrito. Entonces, el diablo es el padre de la mentira y dice que los que hablan mentira son hijos del diablo. Pues en el mundo, aquí en el mundo vemos nomás dos clases. Estamos los hijos de Dios, los que hemos sido apartados para servirle a Dios, y están los hijos del diablo. Entonces, depende tú a quién le sirves cuando te mueres. Ahorita está muriendo mucha gente y dice, era una persona que no entendía, andaba bebiendo, andaba engañando a su esposa, andaba de fornicario. Dice, no, ya está descansando en paz. La Biblia dice diferente. Dice que hasta apenas empieza su tormento. Porque dice que le he permitido, dice, al hombre que muera una sola vez y después del juicio. Entonces, si tú no te arrepientes, ahorita que el Señor te está exhortando, ha estado exhortando todo este mes. Está exhortando porque Él está tratando con nosotros. Nos está tratando. Primeramente dice que el juicio tiene que empezar por su casa. Dice que Dios, al que ama, disciplina. Acuérdate, nomás te predica, no, que Dios es amor, que Él te va a pasar todo. No es cierto. Si no te ha pasado nada, andas en pecado, andas engañando a tu esposa, andas mintiendo, andas robando, y si no te ha pasado nada es porque no eres hijo de Dios. Porque a los hijos de Dios, Dios los va a corregir. Si yo me salgo del camino correcto, Dios me va a corregir porque soy hijo. Entonces, si tú no eres hijo, no te preocupes, no te va a pasar nada. Pero ya cuando te mueras, vas a ir a un lugar bien calientito. Entonces, ahorita la gente no quiere, no les hables porque se van a espantar. Es mejor que te espante porque el Señor ya está por venir. Estamos en los últimos tiempos, ¿no estás viendo lo que está pasando? El Señor ya está a las puertas, está hablando y hablando. Por eso nos está hablando a sus siervos. Tenemos que salir a predicar. Tenemos que predicar la palabra como está escrita. Porque mucha gente se salve. Entonces dice, no, es que te falta amor. Le digo, no, si no tuviera amor yo no predicara. Yo nomás con que yo me salvara, pues. Pero la gente le confunde el amor. Entonces, porque le tienes amor a la gente, a las personas. Por eso Dios nos llamó para predicarles, para que se arrepientan. Entonces aquí vamos a ir en el versículo 11 dice, y se ponga la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces Dios le encomendó el evangelio, acuérdense. Dice la palabra de Dios, dice que el apóstol Pablo dice, fui constituido, dice, apóstol, predicador y maestro de los gentiles, de nosotros. Entonces el apóstol es el que más cartas escribió 13 cartas. Él escribió la primera y segunda de Timoteo, escribió Tito, primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces él escribió las cartas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, nos está hablando a nosotros los cristianos. La gente de afuera pues no va a hacer caso, pero si se arrepienten y empiezan a leer la palabra, entonces primeramente es para nosotros, nos está hablando aquí las cartas. Dice, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces acuérdense, los ministerios no los da el hombre. El ministerio aquí fue el Señor Jesús cuando se le apareció. Él le dio el ministerio. Dice, ¿qué quieres que haga el Señor cuando se le apareció, que andaba él persiguiendo a los cristianos? Él luego dice, ¿qué quieres que haga? El Señor lo llamó. Entonces dice que estaban ahí orando, estaban orando y entonces el Espíritu Santo habló, dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado a hacer. Entonces el Espíritu Santo sigue hablando. Por eso nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. En vez de queremos ir a abrir una iglesia donde no nos mandaron. ¿Por qué? Dios nos llama, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Señor, vamos a orar.
Vamos a orar, ¿dónde quieres que yo vaya a abrir la iglesia? Pero a veces queremos ir a abrir la iglesia donde está la otra ahí al pie. Entonces tenemos que ser aquí guiados. Aquí por eso están las cartas pastorales. Ok, Dios te ha llamado, pero tú no sabes dónde quiere que vayas a abrir la iglesia. Por eso muchas iglesias han cerrado, porque no fueron llamadas por Dios. Dios no los llamó, ellos solitos lo pusieron, como le dije el otro día. En vez de ese concilio, el que los pone, no es Dios el que los llama. Otros, los pastores que se quieren expandir el reino, que no sé, pero nunca los llamó Dios a abrir otra iglesia. Entonces quieren hacer como sucursales. ¿Por qué? Por el dinero. Entonces cuando Dios llama, Dios prepara, entonces Dios abre las puertas. Esa iglesia que si Dios la llamó, Él te va a decir dónde vas a ir. Como aquí, ok, ¿por qué no va la gente, estos falsos apóstoles de ahorita, por qué no van allá a los lugares, allá donde está mi tierra, allá en Guerrero, donde hay en la sierra, donde faltan iglesias, donde hay personas que no conocen el evangelio? ¿Por qué? Porque no se quieren ensuciar la corbata, como yo ahorita ando de corbata. Digo, no, pues yo estoy bien aquí, pero tengo que ir allá de misionero, tengo que ir a llevar la palabra donde se necesita. Esos son los verdaderos apóstoles, son los misioneros que están allá, andan allá ensuciándose la corbata, andan comiendo, a veces no tienen ni qué comer allá arriba. Esos son los verdaderos, no estos que están ahorita de corbata, nomás recibiendo el billete. Ellos solitos se han puesto, no los ha puesto el Señor. Entonces, vamos al versículo 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, así yo también era un blasfemo, porque acuérdense, sin Cristo, dice que somos como los animales nosotros. Entonces yo estaba, ¿cómo decir? Sin Cristo era otra persona, muchos que me conocieron. Ahorita dicen, no, ¿cómo pudo cambiar tanto? La gente que me conoce ahorita. Yo les digo, les predico, les digo, pues el Señor es el que me cambió. Nadie puede cambiar solo. Por eso cuando tú recibes al Señor Jesucristo, crees en su palabra y empiezas a buscarlo, leyendo la palabra, orando, congregándote, entonces Cristo es el que va a empezar a hacer la obra de adentro para afuera. Él es el que te va a cambiar. Dice, fíjese cómo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador. Acuérdense que él perseguía a la iglesia de Cristo. Cuando Dios le habló, él andaba persiguiendo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, sino estaba persiguiendo a sus discípulos, a sus seguidores. Entonces cuando una persona se mete con un hijo de Dios, se está metiendo con Cristo, no se está metiendo con nosotros. Si alguien está hablando de un siervo de Dios, entonces están hablando de él, Señor. Porque él es, como dice, él es el que paga. Entonces si uno no tiene, si ellos están hablando, y a lo mejor dice, si ellos dicen algo, nosotros tenemos que orar por ellos. Dice que si alguien te maldice, tú lo bendigas. Tú no tienes, entonces tú le das lugar al Señor. Él dice que Él paga. Él va a pagar conforme a la obra de cada persona. Si una persona me desea un mal, entonces yo no tengo que defenderme. Entonces tengo que llevarlo al Señor y Él es el que va a dar el pago. Dice, el injuriador, dice, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. También yo lo hacía así. Antes yo cuando hacía las cosas, en vez iba allá con los que dice que eran curanderos, con los brujos, pero lo hacía porque yo era ignorante de las escrituras. Entonces Dios aborrece esto de los hechiceros, de ir a consultar a los brujos, todo eso. Entonces lo hacía porque yo no sabía. Ahorita que conozco la palabra, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tenemos nosotros que enseñar a las ovejas, tenemos que enseñar a las personas que no conocen la Biblia que es a discernir entre lo bueno y lo malo. Y es lo que está pasando ahorita en las iglesias. ¿Qué está pasando? Nomás van ahí, la gente le está hablando, no, que es que Dios quiere que tú prosperes, quiere que tengas dinero, como ese falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué le están dando a la gente? ¿Qué le están dando? Los están mandando al infierno a esa gente. No le están predicando otro evangelio, no es este evangelio del Señor Jesucristo. Dice, no, es que Dios no quiere que tú seas pobre. Dios quiere que tú seas rico. No, que tú nomás debes de confesarlo, debes de declararlo, que por fe lo vas a recibir. Es una enseñanza que no son antibíblicas. Entonces, ¿qué está diciendo por fe? Pero la fe dice sin obras, el libro de Santiago dice una fe muerta.
¿Cuántos dicen mucho? No, es que el año que viene mi iglesia se va a llenar. ¿Qué estás haciendo para llenar esa iglesia? ¿Estás predicando? ¿Estás preparando personas? ¿Estás preparando evangelistas que vayan y ganen las almas allá para que vengan y se llene la iglesia? Entonces la iglesia no se puede llenar si no hay personas que estén dedicadas a predicar. ¿Qué hacía cuando se convirtieron los 3,000 ahí con la primera predicación del apóstol Pedro? Ellos creyeron el mensaje, 3,000 se convirtieron. En el segundo mensaje se convirtieron 5,000. Porque les predicaba, dice, a través de la locura de la predicación. No eso de que andan haciendo los conciertos allí, cobrando. El Señor no nos mandó a hacer conciertos, nos mandó a predicar la palabra. En Mateo 28:19 dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles lo que yo les he enseñado. No nos mandó a hacer conciertos, esos conciertos no, son inútiles. Además, ellos nomás están enriqueciendo. Esas personas que están cobrando esos conciertos, esos pastores, evangelistas, o esos falsos apóstoles, van a pagar en el infierno si no se arrepienten. Porque Dios no nos mandó a hacernos millonarios. Dios nos mandó a predicar la palabra para que la gente se arrepienta. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces la gracia del Señor, acuérdate, dice que somos salvos por medio de la gracia. Entonces gracia significa, es un regalo de Dios. Es un regalo. Dios tuvo misericordia de mí, tiene misericordia de muchas personas, puede tener misericordia de ti. Si tú te arrepientes, vienes. Si tú lo reconoces, te arrepientes y vienes y lo recibes como Señor y Salvador, vas a alcanzar misericordia. Si no, no sabemos qué vaya a pasar contigo. Porque el Señor está cerca, a la puerta, dice. Voy a tomar poquita agua. Entonces, ¿por qué? No importa si la persona se enoja, como le dije el otro día, yo no estoy predicando para tener seguidores. Yo no estoy predicando para hacerme de dinero, porque acuérdense que el que cobra por predicar, por enseñar, por cantar, eso van a pagar allá, en un lugar muy calientito allá. Entonces, el verdadero siervo de Dios no va a decir, oh, yo como tu apóstol, como tu profeta. No, esos falsos profetas también, yo declaro los cielos abiertos, yo esto, yo lo otro, tú puro el yo, ahí está. Entonces, un verdadero siervo de Dios ni va a decir tan siquiera, la gente va a ver cuando es un verdadero siervo. Entonces, no nos llamó a hacernos millonarios, acuérdense, esos cantantes, acuérdense, hay dos tipos de cantantes, porque los que adoran al Señor cantan alabanza nomás al Señor, y los otros es para vender su producto. Están haciendo dinero, $2,000, $3,000 por salir a cantarle, y luego dicen, no, para la honra y gloria de Dios. Sí, es para la gloria de su bolsillo, no es para Dios. ¿Qué le hacen a todo ese dinero que están ganando? Miles de dólares que están ganando. Están usando el evangelio